Imaynalla Kasanki. Henry. Mapunchay Canchu, Kai Cochabamba, Llaqtapi, Chirimuneasan, Tuyusca Casan. Aquí también está haciendo frío, aquí también está haciendo frío. Sí. ¿Cómo Y está? bueno, pero son particularidades de la época, ¿no? Cuando se entra a los primeros días de primavera, siempre hay este cambio de temperaturas, lo que hace presagiar que podría ser un buen año, esperemos que no sea excesivo, porque vamos a entrar de alguna manera al periodo de lluvias también. Así es. Henry, ¿qué tal? Te propongo un videíto que hemos bajado para escuchar las declaraciones del alcalde Manfred Reyes Villa sobre su posición en torno al censo de población y vivienda. ¿Qué te parece? Sí, seguro que sí. Adelante. Ahí está, vamos a escuchar al alcalde de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, expresando su posición sobre el censo de población y vivienda del 2024. Desde Santa Cruz y otros departamentos hablaban de cabildos frente al censo. ¿Qué opinión le merece este tema? Yo creo que hoy el país necesita paz, el país necesita unidad. Hemos hablado que debemos despolitizar el tema del censo. Hemos visto que se tiene que hacer un censo técnico, porque les digo yo, el censo del 2012 ha sido un total fracaso. Y saben todos los vecinos, aquí están todos los distritos. Entonces queremos saber cuánta población tenemos para poder lograr programar, planificar en las diferentes ciudades, en los diferentes departamentos. Entonces hemos dicho, así como la tecnología ha avanzado, la cibernética, hoy podemos hablar de un censo totalmente técnico que se puede hacer 2024 porque nos pueden entregar antes los resultados y no tardar como ha sido el 2012 que han entregado 2 años después. Por lo tanto, hoy ha llegado el momento de hacer un censo técnico. Ya lo hemos dicho nosotros cuando ha estado acá el ministro de Planificación. Estamos de acuerdo porque se va a hacer un censo totalmente técnico que sirva a los intereses de las ciudades, de los departamentos y del país. No creo que llegue el momento de enfrentarnos entre los bolivianos. Claro, puede generar conflictos. Yo voy a ser siempre una persona que induzca a la paz entre los bolivianos y a la unidad. Ya es hora de la unidad de los bolivianos. Deberíamos estar trabajando gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales si es que queremos avanzar. Pero si vamos a estar confrontados, ¿entonces dónde vamos a llegar? ¿O no están de acuerdo ustedes, presidentes de los distritos? Ahí está el alcalde Iván Arias, o más bien el alcalde Manfred Reyes Villa, a diferencia de Iván Arias de La Paz, que decía que el censo tiene que ser en 2023. ¿Qué opinión se merece esta posición, Henry Rico? Ayer el alcalde se ha reunido con los presidentes de los distritos de Cochabamba. Bueno, en realidad la posición que la fija el alcalde de la ciudad de Cochabamba es una posición que refleja el comportamiento responsable de no solo de las autoridades elegidas, sino de los políticos que asumen responsabilidades en funciones públicas. La posición de Cochabamba ha sido siempre la de buscar que el censo sea un censo estrictamente de carácter técnico, en el que el componente político esté alejado de ese tipo de trabajos, de la magnitud de un censo nacional de población y vivienda. Porque, a ver, debemos ser francos con el país, debemos ser francos entre nosotros mismos. ¿El censo va a cambiar la realidad del país? El resultado del censo va a hacer a que al día siguiente, conocidos los resultados, los bolivianos tengamos la casa que hoy no tenemos, tengamos la plata que hoy no tenemos, tengamos el agua potable que hoy no tenemos, tengamos los servicios básicos instalados que hoy no tenemos, tengamos las unidades educativas que hoy no tenemos. No. El censo no nos va a resolver los problemas inmediatamente. Y entonces, en ese contexto, el alcalde desde un principio fijó una posición y se lo dijo al ministro de Planificación en las 2 oportunidades que ha tenido de reunirse personalmente y por teléfono, otras 3, 4 ocasiones que han hablado sobre el tema del censo, de que el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar
que el censo sea un censo estrictamente de carácter técnico. Y luego de recibidas las explicaciones por parte del INE a las propuestas que hizo Cochabamba de cómo debería encararse para contribuir a que la cartografía censal específica para el censo del próximo censo, el alcalde ha fijado una posición que independientemente de que el censo sea el 2023 o el 2024, el gobierno garantiza que va a ser un censo estrictamente técnico. ¿Y qué buscamos los bolivianos en general? Que sea un censo creíble, que sea un censo como el de 1976, que hasta hoy por hoy, en el contexto latinoamericano, es considerado uno de los mejores censos que se ha realizado en toda Latinoamérica. Y entonces, si el gobierno, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadística, está garantizando que va a ser un censo estrictamente técnico, ¿por qué oponerse? Y entonces el alcalde Manfred Reyes Villa lo que ha señalado en la víspera, y esta no es un cambio de postura, efectivamente para algunos podría significar que, bueno, que ha dado un viraje de 360 grados, etcétera, etcétera, lo que no debe verse de esa manera. Lo que hace el alcalde es ver la realidad. El gobierno quiere un censo estrictamente técnico y altamente profesional. Lo que quiere el alcalde es que ese censo también sea técnico y altamente profesional, pero además de técnico y profesional tiene que ser creíble en los datos que arrojan. Ahora sí. Y les reitero, el censo no nos va a cambiar la realidad de la noche a la mañana, ¿no? Ni va a distribuir escaños. Claro, en el tema estrictamente político sí. Esa sería la única dificultad que se tendría en la realización del censo del 2024, porque sabemos que cada una de las fracciones políticas de los partidos políticos van a jugar a sus propios intereses, no a los intereses del país. Esa es la gran diferencia. Y Manfred quiere jugar a los intereses del país, no a los intereses de fracciones políticas, quiere el interés general del país, que sea un censo que nos beneficie a todos. A corto plazo, la distribución de escaños. A mediano plazo, la redistribución de los recursos. Y a largo plazo, atender esas necesidades y requerimientos en base a los resultados que arroje el censo. Eso es lo que nos va a hacer. El censo no nos va a resolver, lo reitero, nuestros problemas. ¿Ustedes creen que el censo va a arrojar unos otros resultados con los del censo del 2012, donde el 33% de la población se estableció que no tiene vivienda propia? Ese porcentaje se va a mantener, se los puedo asegurar, con el censo del 2024 que se realice. ¿Por qué? Ha crecido la población, y esa población que ha crecido no ha tenido las posibilidades de adquirir una casa propia. Ese tema de la vivienda social, del crédito social, ha sido un cuento más del anterior gobierno, del gobierno del huido, ¿no? Entonces, no nos va a cambiar la realidad, vamos a seguir siendo lo que hasta ahora somos, porque los resultados del censo, los reitero, a corto plazo la de redistribución de escaños, a mediano plazo el tema de la redistribución del tema económico para todas las regiones, el nivel central, el departamental, el municipal y el universitario, que también entra en esto, ¿no? Para las universidades públicas. Y a largo plazo para ver cómo se resuelven los problemas y las demandas sociales que tenemos los bolivianos. Así ve, es a partir de ahí que tiene que entenderse y verse esta declaración del alcalde Manfred Reyes Villa. Un censo estrictamente técnico, altamente profesional, pero por sobre todas las cosas que sea un censo creíble en base a esos otros dos componentes, lo técnico y el tema de la credibilidad. Henry, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda, como siempre, un placer charlar con usted. Otro punto que yo rescato de las declaraciones de anoche del alcalde es cuando se refiere y dice que lo que la gente quiere es paz y trabajar.
Estamos en vísperas, Henry, de un cabildo en el que por los anuncios, por las declaraciones que se fueron haciendo, se van a asumir medidas de presión. ¿Qué impresión tiene sobre esto? El alcalde dice queremos paz, por el otro lado se habla de medidas de presión. ¿Qué análisis tiene sobre este punto, Henry? Mire, lo que yo le puedo decir es que efectivamente los bolivianos lo que más necesitamos es no solo paz. Lo que los bolivianos más necesitamos es efectivamente, al margen de la paz, necesitamos la unidad. Porque en base a estos dos elementos centrales, esenciales, ¿no? Es que vamos a poder salir adelante de la crisis en la que nos encontramos. Crisis política, crisis social, crisis económica, crisis institucional, por diversos factores que se han arrastrado. No voy a decir los últimos 14, 15 años, probablemente desde el año 2000, desde que se ha comenzado a dudar sobre el accionar de los partidos, entre comillas, neoliberales que llaman, ¿no? Pero esos partidos neoliberales del pasado han construido el país. Y los partidos que han ido por el proceso de cambio han comenzado a debilitar esos cimientos que de por sí eran débiles, han comenzado aún a debilitarlos más y por eso estamos como estamos. Ahora bien, ¿necesitamos paz? Sí. ¿Necesitamos unidad de todos? Sí. Porque confrontándonos, querido Antonio, ¿qué vamos a conseguir? Y la crisis política del año 2019 e incluso de años antes, esas crisis políticas producto de diversos factores, pero esencialmente lo del 2019, y sumado a ello el tema de la COVID-19 que nos ha mantenido en zozobra no solo a los bolivianos, sino al mundo entero, esa crisis política y esa crisis social, esa crisis sanitaria, ha hecho que en este momento, comenzando, y por eso lo dice Reyes Villa, necesitamos paz, necesitamos unidad, necesitamos trabajar para salir adelante, porque con las acciones del gobierno nacional no vamos a poder salir adelante. Somos los propios bolivianos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pagando nuestros impuestos, que vamos a poder salir adelante y pagando nuestros impuestos en los 3 niveles del Estado, van a poder atender las necesidades y requerimientos que tenemos como pobladores de los diferentes municipios. Entonces, hay que ver desde ese punto de vista este llamado a la unidad, este llamado a la paz social y este llamado esencialmente de que todos debemos hacer esfuerzo para salir adelante y sacar adelante al país. Henry, a ver, hay dos percepciones muy distintas en relación al Cabildo de mañana y la percepción que hay en cierta dirigencia de Santa Cruz en torno al censo. El otro día nosotros hemos hablado con Rómulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien nos dijo en la razón de que quienes apoyan el censo de población y vivienda en 2024 o son vendidos o son cotudos y un tercer término que usó, por decir, digamos, no sé, lamebotas, no sé el término, algo así usó, porque no se puede entender cómo los alcaldes y gobernadores, alcaldes de los 10 municipios más grandes y los gobernadores de 8 departamentos hayan aceptado censo en 2024, por un lado. Y ayer la directora del Censo de Población y Vivienda, doña Marta Oviedo, dijo que no es lo mismo hacer un censo en Santa Cruz que hacer un censo en el resto del país. El gobierno tiene que ver una fecha más o menos prudente y un año prudente como para desarrollar un censo, para no afectar migraciones, zafras, época de lluvia y cosechas, por ejemplo. ¿Usted cree que el censo de 2023 que propugna cierta dirigencia de Santa Cruz tiene interés político? ¿O por qué hay solamente una sola región, una sola representación política que insiste con el censo en 2023? Mire, desde el momento en que esa cierta dirigencia cívica y a la que se suman algunas autoridades electas en el departamento de Santa Cruz,
tiene un alto componente político y no lo vamos a dudar. Y la realidad nos está mostrando que eso es efectivamente así. ¿Alguien puede creerle al gobernador de Santa Cruz, al señor Camacho, de que su lucha es estrictamente cívica, cuando su accionar tiene esencialmente un carácter de tipo político y confrontacional? Y lo que menos queremos los bolivianos es eso. Ahora bien, los miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, respetables por cierto, ¿tienen posiciones políticas? Por supuesto que sí. No es la reivindicación cívica como tal. Tiene un alto componente político. ¿Por qué? En el momento en que el movimiento cívico cruceño hace alianza con sus autoridades que han sido elegidas por una decisión política ciudadana, es que ya existe, no digo una contaminación, pero sí existe una influencia de características políticas a que hace que esta confrontación, llamemos, entre quienes quieren el 2023, como es el departamento de Santa Cruz, ¿no? Por razones estrictamente políticas, con el argumento de que el año 2024 sería un año electoral o preelectoral, como se quiere entender. Si todos los días son años electorales, todos los días son días electorales, ¿o me van a decir que no? Por supuesto que todos los días son. La elección comienza a prepararse al día siguiente de que ha terminado la anterior. Y eso comienza a prepararse con temas estrictamente políticos. Y lo que están haciendo en Santa Cruz, y me refiero concretamente al accionar del gobernador de Santa Cruz y también al accionar del alcalde de Santa Cruz, no tienen nada de cívico, son decisiones políticas que necesariamente entrelazan con el movimiento cívico cruceño, con la dirigencia del empresariado cruceño. Y lo que se ha visto el día de la inauguración de la FEXPO Cruz, con la declaración del presidente de esa entidad, que ha pedido censo, efectivamente, el señor Justiniano, y luego de un notable escritor también. Todos necesitamos censo, coincidimos que todos, pero tiene que ser alejado de la contaminación política, alejado de los intereses políticos. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora yo le digo sobre esto mismo, haciendo el censo del 2023, nuestra realidad va a cambiar para el 2024, sobre la marcha conocidos los resultados, no va a cambiar, nos va a confrontar más bien. ¿Por qué? Porque esa cierta dirigencia va a querer que se cumplan los resultados en el tema estrictamente político a corto plazo, que va a ser la redistribución de escaños. Sí, no nos va a cambiar. Entonces la confrontación va a ser mucho peor de la que ahora estamos observando, ¿no? Porque las otras regiones que lleguen a perder escaños, ¿no? Como Potosí, como Oruro, en las proyecciones están así, como Beni, como Pando, incluso Cochabamba, ¿no? Tiene la posibilidad de perder una diputación, ¿no? ¿Van a ceder? No van a ceder. Así que, conocido el resultado del censo, sea el 2023 o sea el 2024, nos va a llevar a una confrontación política. Y entonces, con esto concluyo, ¿no? Y entonces, haciendo el censo del 2024, entre junio o noviembre, entre abril o noviembre del 2024, como se quiera entender, nos va a permitir conocer los resultados probablemente en los siguientes 6 meses de que concluya la realización del censo. ¿Para eso se va a estar en un tema político? Efectivamente, sí, se va a estar en un tema de discusiones políticas por la campaña electoral y las próximas elecciones generales. ¿Dónde debemos apuntar con eso? ¿Dónde debería apuntarse con esos resultados que arrojen el censo para el tema de la redistribución de escaños? Ahí, de que el gobierno nacional, en base a esos resultados y el desprendimiento de los líderes políticos regionales, lograr un consenso, así como se logró el año 2005, si ustedes recuerdan, en la gestión del presidente en ejercicio Rodríguez Belcé sobre el tema de la
redistribución de escaños que ha permitido llegar a un consenso con todas las organizaciones políticas. Es que tenemos que comenzar a mostrar racionalidades, ¿no? Entonces, ¿hay un componente político en el movimiento cívico cruceño? Por supuesto que sí hay un componente y altamente político, porque Santa Cruz no es la Santa Cruz de los años 2000, no es la Santa Cruz del año 2012. La Santa Cruz de hoy, para quienes viajamos de manera permanente, es una otra realidad absolutamente distinta de hace 10, 15, 20 o 30 años, si quieren ustedes. Henry, ayer hemos hablado con el exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz, don Vladimir Peña. Él al hacer una caracterización de quién es como líder Luis Fernando Camacho, decía que Camacho es un traidor de sus aliados. Había sucedido con una serie de aliados. Citó a Marco Pumari, a Yanine Áñez, a Rubén Costas, a Angélica Sosa, a Johnny Fernández en el último tiempo, y también aludió a Manfred Reyes Villa. ¿Cuándo fue aliado Manfred Reyes Villa de Camacho y cuál fue el factor de la traición que aparentemente incurrió contra Reyes Villa, el ahora gobernador de Santa Cruz? Lo que ocurre es que Peña no tiene memoria, ¿no? Aparece y como... A ver, habría que preguntarle a Vladimir quién traicionó a quién. ¿No fue él que traicionó a Costas? Vendría la pregunta para él, ¿no? Tratar de ligar a Manfred Reyes Villa con Fernando Camacho es una torpeza que no se la puede aceptar, por supuesto, ¿no? En ningún momento ha habido ningún tipo de ligación ni cosa por el estilo. En algún momento, por las circunstancias políticas, porque Manfred retornaba al país después de haber sido forzado a salir y permanecer en el exterior por algo más de 10 años, ha estado fuera del país, no por propia voluntad, sino porque era objeto de una persecución político-judicial sañuda, hasta juzgarlo en rebeldía, ¿no? Por el gobierno del huido, ¿no? Por el anterior gobierno. Entonces, cuando Manfred decide retornar al país y decide retornar para siempre, para quedarse en el país, ¿no? Porque él ama no solo a Cochabamba, ama al país por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Lo más importante es amar al país y Manfred está en eso. Entonces, hubo un acercamiento ahí en alguna reunión cívica que hubo en el Comité Pro Santa Cruz y por eso decir que fue aliado y tratar de decir que Manfred, los traidores están ahí en Santa Cruz. Manfred nunca traicionó ni sus principios ni su forma de actuar. En la crisis, les recuerdo, en la crisis del 2003, Manfred, después de que comenzaron lo de febrero negro, como que se conoce, y terminó como terminó el gobierno de Sánchez de Lozada, Manfred en su momento se lo dijo al expresidente Sánchez de Lozada: usted, presidente, va a contar con el apoyo, pero en estas condiciones no. Dé un paso al costado, y Manfred salió de la coalición, pero advirtiendo y diciéndole al país los días que se venían, y así ocurrió. Cuando no hay intereses de tipo político personal y se actúa en función de los intereses de defender al país, de defender a los bolivianos en general, se actúa de esa manera. ¿Y quién puede discutirle en ese tema a Manfred Reyes Villa? Peña no tiene la solvencia moral para eso. A ver, ahora percibimos nosotros que Manfred Reyes Villa, si bien, digamos, habla fuerte cuando lo acusan, lo llaman a una audiencia judicial o desempolvan un caso de corrupción aparente, habla fuerte. Pero en estas situaciones, como el caso del censo, que está generando una polarización, especialmente entre cierta dirigencia de Santa Cruz y el gobierno, Manfred Reyes Villa guarda silencio. Es más prudente. Es más prudente. Y en otros temas también. Percibimos de que Manfred está construyendo una candidatura para las elecciones de 2025. Obviamente, aquí Henry nos dirá, no, pero por lo menos hay una percepción, aunque es muy temprano hablar de eso. ¿Qué criterio tiene don Henry? Lo que yo le puedo decir es que Manfred está construyendo el futuro y más allá del futuro la ciudad de Cochabamba.
está trabajando en eso, que probablemente, yo no le puedo decir, porque no, y le soy honesto con quienes nos escuchan y nos ven en el país y fuera del país también, ¿no? Yo le soy honesto, nunca hemos hablado de ese tema con Manfred. Y yo que estoy eventualmente como secretario general o hacer como su portavoz, nunca hemos tocado de temas de candidaturas, jamás. Le mentiría al país si les digo que sí, nunca. Hablamos estrictamente de los temas como estos, la importancia del censo técnico profesional, uno, cómo seguir aportando al desarrollo de Cochabamba, qué es lo que más les conviene a los cochabambinos, cómo resolver los problemas de los cochabambinos, cómo ayudar a resolver los problemas no solo ya de los cochabambinos, sino del país, cómo enfrentar las falsas acusaciones y los procesos inventados que le han instaurado en el pasado y que siguen ahora. De esos temas hablamos con el alcalde de Cochabamba. Nunca, y en el pensamiento de Manfred, no soy atiri, ni adivino, ni achachila, no he estudiado para eso, tampoco leo cartas ni veo en coca, ¿no? Pero créanme, así como yo lo veo a Manfred, que lo conozco desde el año 93, a Manfred, yo soy mirista de formación, por supuesto, no soy eneferista, ¿no? Nací al MIR, a la vida política con el MIR, sigo con mis principios miristas, por sobre todas las cosas de honestidad y de defender lo que en derecho corresponde, y cooperando a Manfred, porque a Manfred se lo ve de esa manera, un hombre que trabaja, etc. Entonces, nunca se habló, y les decía, no, así como lo conozco, así es, no creo que en la mente de Manfred en este momento esté pasando la posibilidad siquiera de pensar en una eventual candidatura. A la reelección por la alcaldía, les puedo decir que sí, porque se lo van a pedir a Manfred los cochabambinos, se los vamos a pedir a Manfred los cochabambinos que vuelva a repostularse a la alcaldía. Pero más allá de eso, se los puedo asegurar que no, primero, nunca hemos hablado, y se los puedo asegurar que en este momento la prioridad de Manfred Reyes Villa es atender a Cochabamba, resolver los problemas de Cochabamba y hacer de Cochabamba no la primera, sino la mejor ciudad de Bolivia. Muy bien, a pesar de ser mirista, a pesar del entronque, a pesar de haber cruzado los ríos de sangre, dirán los malos. Así que un abrazo, Henry. Muchas gracias. No hemos cruzado ríos de sangre los miristas, lo que hemos pasado que Jaime Paz siempre pensó en el país, siempre pensó en tratar de resolver y ayudar a los bolivianos. Y si eso entienden así los que sabemos, bueno, allá ellos hay que respetar, este es un país diverso, ¿no? Así Por lo es. menos en el MIR aprendimos nosotros, los que nos formamos en el MIR, aprendimos a respetar las diferencias de unos con otros, incluso al propio interior del MIR. Y en la gestión de Manfred Reyes Villa también se respetan los posicionamientos políticos, pero esencialmente Manfred y el equipo de colaboradores estamos respaldando su gestión, trabajando y ayudando para que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia. Muchas gracias. Huajuticama, Cacho. Huajuticama.